Entonces vamos a iniciar con la clase de hoy, que es en relación a clínicas 3, que vamos a englobar endocrinología, gastroenterología, reumatología y dermatología, que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con endocrinología. En endocrinología, los temas más preguntados tradicionalmente han sido siempre patología tiroidea y diabetes. Entonces esos son los dos temas que más deben dominar, dado que también son los temas que más suelen preguntar en, en los exámenes de salud. Esta ha sido la estadística, como les había comentado a ustedes, es más que todo diabetes y patología tiroidea son los más preguntados. Luego viene algo de bases en endocrinología que está en relación sobre todo a fisiología tiroidea y fisiología del metabolismo de los carbohidratos. Más que todo suelen preguntar eso. Por ahí algunas preguntas también en relación a glándulas suprarrenales en bases, pero más que todo es diabetes y patología tiroidea, las preguntas en los últimos años. Ok, vamos a iniciar entonces con diabetes. Ok, nos dice entonces cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes. Esto hay que saberlo de todas maneras. No han venido preguntas en los últimos años acerca de diagnóstico de diabetes de forma tan puntual, pero sí es importante tenerlo presente por si pueden preguntar. Recuerden ustedes que al ser diabetes mellitus una patología en la cual hay un incremento de los niveles de glucosa de manera sostenida, de manera crónica, entonces voy a tener exámenes que me permitan ver la glucosa del paciente en sangre. Entonces vamos a tener la glicemia en ayunas. La glicemia en ayunas es un examen de glucosa que se toma con 8 horas de ayunos por lo menos. Y en este caso el punto de corte para hablar de diabetes es 126 a más miligramos por decilitro. Luego tenemos la glicemia que se hace a las 2 horas de un test de tolerancia, en donde se le hace tomar al paciente 75 gramos de glucosa nidra, se le da una sobrecarga oral de glucosa nidra con 75 miligramos. El valor que se toma es el valor de las 2 horas y ese valor es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Luego tenemos la hemoglobina glicosilada que mide el porcentaje de hemoglobina al cual se le ha ido glucosa. Es un marcador indirecto también del valor. En este caso es el punto de corte es 6,5 a más. Entonces un valor de 6,5% más también está en rango de diabetes. Y el último examen es la glicemia al azar, que la glicemia al azar es un examen que se mide en cualquier momento, haya o no ingerido alimentos el paciente. Recuerden que para este criterio, además de tener el valor de la glucosa, necesito también que el paciente tenga clínica, es decir, la clínica cardinal de la diabetes, esos son las famosas 4Ps, o que el paciente esté ingresando por una crisis hiperglicémica, que puede ser cetoacidosis o estado hiperosmolar hiperglicémico. En este caso, el punto de corte será mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Todas estas muestras son muestras de sangre venosa, no se considera la sangre capilar. Y recuerden que solamente en este caso de aquí, solo lo voy a pedir cuando se cumpla el criterio de tener clínica de las 4P o crisis. Y solo en ese caso, como el paciente va a tener la clínica muy marcada, solamente necesito un solo examen para poder hacer el diagnóstico. El resto de los exámenes necesito por lo menos 2 o más exámenes positivos para poder hacer el diagnóstico, ya sea que sean exámenes diferentes que estén en rango de diabetes o el mismo examen tomado en días diferentes que también estén en rango de diabetes. Sin embargo, recuerden que para nuestro país tenemos un examen de elección para screening de diabetes según el Ministerio de Salud y ese examen para screening de diabetes va a ser la glicemia en ayunas. La glicemia en ayunas termina siendo en nuestro país el examen de screening. Si bien la Asociación Americana de Diabetes considera que se podría utilizar cualquiera de estos, para nosotros es el examen o la glicemia en ayunas. Ahora, ¿qué sucede si tú tienes un paciente que tiene una glicemia en ayunas, como hemos mencionado aquí? Entonces, cuando tú tienes un paciente que tiene una glicemia en ayunas que está en rango de diabetes, recuerda que yo necesito otro valor más para poder hacer el diagnóstico. En ese caso, yo podría solicitar cualquiera de estos exámenes, en realidad, cualquiera de estos tres.
Pero para nosotros en Perú, bajo las guías que tenemos del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud me dice, si tú tienes un paciente que tiene una glicemia en ayunas en rango de diabetes, solamente una, la mayoría de los pacientes están oligoasintomáticos o asintomáticos, lo que debemos hacer en ese caso sería repetir la glicemia en ayunas. Para el Ministerio de Salud, al ser la glicemia en ayunas un examen que se encuentra en todos los lugares de nuestro país y en la mayor parte de laboratorios está estandarizado, entonces para ellos es repetir en ayunas. Se puede repetir en un lapso no mayor de 72 horas, no porque vaya a pasar algo si no repites más, si lo repites después de las 72 horas, sino porque necesitas diagnosticar rápido al paciente. Más que todo por eso es el rango de tiempo que ponen de 72 horas, ¿no? Si el paciente tiene ya esta glicemia inicial en ayunas en rango de diabetes y la siguiente también, entonces ya tiene dos y entonces ya sería el diagnóstico hecho. Ahora, ¿qué sucede si tienes dos glicemias en ayunas, ¿no? Pero una está en rango de diabetes y la otra no? Eso quiere decir que hay una incongruencia entre los exámenes, ¿no? Uno está mayor o igual a 126 y el otro es menor de 126. Entonces, en los casos en donde haya dudas en cuanto a los valores de glicemia, entonces ahí yo lo que voy a hacer es pedir el test de tolerancia oral a la glucosa, que en este caso yo evaluaré la glucosa a las 2 horas de la sobrecarga para poder hacer el diagnóstico y definir si el paciente tiene diabetes o no, ¿no? En este caso sí es el test de tolerancia el examen que me va a permitir ayudar. La hemoglobina glicosilada no se utiliza como test definitorio, al menos en nuestro país el Ministerio de Salud no lo considera como tal porque es un examen que necesita estar estandarizado para poder ser utilizado como método de diagnóstico y depende de la hemoglobina, entonces no se suele utilizar en nuestro país como tal. Tal vez en otros lugares sí lo utilizan, pero en la vida real, en la práctica, la hemoglobina glicosilada hay que tener mucho cuidado para poder utilizarlo como método dirimente cuando hay dudas. De esta manera, nosotros decimos que el examen inicial para el screening va a ser el examen en ayunas y en el caso del test de tolerancia será como un test confirmatorio, si quieren decir, en los casos en los cuales hay dudas ante el diagnóstico. Ok, ¿qué examen valora el control glicémico a largo plazo? Esto quiere decir a un paciente con diabetes que está en tratamiento, ver si está bien controlado o no. Aquí sí, a diferencia de lo que sucede en el diagnóstico, aquí sí el examen de elección sí es la hemoglobina glicosilada. Entonces, este examen de hemoglobina glicosilada lo que me ve o lo que me permite saber es si el paciente tiene un buen control o no. Es uno de los parámetros que yo podría utilizar. En este caso, la hemoglobina glicosilada lo que ve es el control glicémico en los últimos 3 meses aproximadamente. Hay que tenerlo en consideración y en la mayor parte de los pacientes la meta de hemoglobina glicosilada va a ser menor de 7%, aunque esto puede variar dependiendo del tipo de paciente, pero usualmente es menos de 7%. Recuerden que también el seguimiento del paciente con diabetes, aparte de utilizar la hemoglobina glicosilada, también puedo utilizar o debo utilizar, perdón, la glucosa en ayunas. Ese es el otro valor para poder hacer el control glicémico, que en ese caso el valor será entre 80 y 130, podría mantenerse 70, 130, según otra literatura, podría mantenerse para decir que el paciente tiene un buen control glicémico. El tercer punto sería utilizar glicemia postprandial, pero la glicemia postprandial la utilizamos de manera específica en algunos pacientes que están utilizando insulina o sulfonilureas y el valor en ese caso será menos de 180 miligramos por decilitro. Ok. ¿Cuál es el fármaco de primera línea en diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 es el tipo de diabetes más frecuente. Recuerda que representa el 90 a 95% de los casos de diabetes actualmente. El otro porcentaje lo representa la diabetes mellitus tipo 1, que es más o menos un 5% de los casos de diabetes, ¿no? Entonces, la mayoría de veces te van a preguntar por un paciente que tiene diabetes tipo 2. Recuerda que la diabetes tipo 2 es la diabetes que se relaciona con los malos estilos de vida, entonces está en relación con lo que es la obesidad, sobre todo obesidad abdominal, que lo que hace es dificultar o hacer que haya una resistencia a la acción de la insulina en los tejidos periféricos. Recuerda que diabetes tipo 1, como el paciente, en el caso de la diabetes tipo 1 es un paciente en el cual fisiopatológicamente hay destrucción de la célula beta y no hay producción de insulina, la diabetes tipo 1 siempre va a requerir insulina.
En cambio, la diabetes tipo 2, el tratamiento incluye las medidas higiénico-dietéticas, el tratamiento con fármacos que pueden ser antidiabéticos o insulina, ¿no? A diferencia de la tipo 1. Entonces, aquí nos preguntan, ¿cuál es el fármaco de primera línea en diabetes? Entonces, de manera tradicional, el fármaco que se utilizaba de primera línea es metformina. Acuérdate que la metformina actúa a nivel del hígado y lo que hace básicamente es disminuir la gluconeogénesis hepática. Eso significa que disminuye la síntesis de glucosa por parte del hígado, ¿no? Por parte del hígado. Es el fármaco que hasta hace algunos años se consideraba prácticamente el único que era de primera línea y luego los demás se iban sumando en el tratamiento del paciente con diabetes. Sin embargo, en la actualidad, desde hace más o menos un par de años, hay que tener en cuenta que existen otros fármacos que se pueden utilizar para pacientes específicos. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice la siguiente vía Pepa? ¿Cuál es el fármaco de elección para pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular? Eso quiere decir que han tenido un infarto agudo de miocardio, que han tenido un accidente cerebrovascular, pacientes con insuficiencia cardíaca y pacientes que tienen enfermedad renal crónica en estadio 3 y 4. Bueno, en ese caso nosotros en la actualidad sabemos que el fármaco de elección van a ser los inhibidores de la CGLT2. Los inhibidores de CGLT2 son fármacos de los últimos que han salido para el tratamiento de diabetes, que como su nombre lo dice, inhiben el cotransportador de sodio y de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal del riñón. Eso evita que el paciente reabsorba la glucosa, se elimine la glucosa por orina y de esa manera mejora el control metabólico. Sin embargo, además de su potencia a nivel metabólica, los inhibidores de CGLT2 también tienen un efecto benéfico. Disminuyen el riesgo cardiovascular, la mortalidad cardiovascular en los pacientes con diabetes, independientemente de su acción sobre la glucosa. Además, mejoran la fracción de eyección en pacientes con insuficiencia cardíaca y retrasan la progresión renal en pacientes con enfermedad renal crónica, evitando que haya incremento en los niveles de creatinina, pero también evitando que haya progresión de la albuminuria, porque recuerden ustedes que la enfermedad renal crónica, los dos parámetros que utilizamos son filtración glomerular de acuerdo al valor de creatinina sérica y también el rango de albuminuria. Entonces, estos fármacos lo que hacen es disminuir el progreso de estas condiciones. Y esto no es solamente en pacientes con diabetes, ¿eh? Acuérdense que los inhibidores de SGLT2 se pueden utilizar tanto para retrasar la progresión de enfermedad renal crónica, como mejorar la fracción de eyección en insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes y sin diabetes, ¿no? Acuérdense que estos fármacos son todos los que terminan en gliflosina, como por ejemplo la empagliflozina o la dapagliflozina. Ahora, de tal manera que básicamente metformina y gliflozina suelen ser los que se utilizan con mayor prevalencia en la actualidad para el tratamiento de diabetes. Existen otros antidiabéticos también, como las tradicionales sulfonilureas, que por ahí vamos a hablar en alguna lámina, u otros, pero estos son los que están más en boga actualmente. Ahora, yo les había dicho que diabetes tipo 2 se relaciona o el tratamiento podría ser medidas higiénico-dietéticas, podían ser medicamentos o podía ser insulina. Entonces la pregunta es, ¿cuándo utilizar insulina en diabetes tipo 2? Porque sabíamos que en diabetes tipo 1 era obligatorio utilizar insulina por la fisiopatología de la enfermedad. Pero en diabetes tipo 2, ¿cuándo utilizamos insulina? Utilizamos insulina bajo tres condiciones principalmente. Entonces yo puedo utilizar insulina si es que la glucosa de mi paciente es mayor de 300 miligramos por decilitro, si tiene una hemoglobina glicosilada que es mayor o igual al 10%, y si mi paciente está marcadamente sintomático. Y el hecho de que esté marcadamente sintomático, sobre todo, hace referencia a la pérdida de peso. De tal manera que yo puedo utilizar insulina en cualquier momento de la evolución del paciente con diabetes tipo 2, desde el inicio de la enfermedad y en cualquier momento. No es que la insulina solamente lo voy a utilizar cuando el paciente con diabetes esté en las últimas, como creen los pacientes, ¿no? No, lo puedo utilizar en cualquier momento. La diferencia es que en algunos casos tal vez la utilizaré de forma temporal y en otros casos la utilizaré tal vez a largo plazo, ¿no? Recuerda que también los antidiabéticos están
contraindicados cuando hay falla renal crónica. Entonces la insulina, por ejemplo, termina siendo también el medicamento de elección ante situaciones de insuficiencias de órganos. Entonces, por ejemplo, es el fármaco de elección, sobre todo cuando tenemos enfermedad renal crónica en estadio 4 y 5, termina siendo también, o cuando el paciente está en terapia de reemplazo renal, como hemodiálisis o diálisis peritoneal, también termina siendo el fármaco de elección la insulina, ¿no? Este dato es muy importante porque a veces preguntan en relación a enfermedad renal crónica cuál es el fármaco de elección. Sí, 300, glucosa mayor a 300 miligramos por decilitro. Ok. La mayoría de preguntas en relación a diabetes, esto ha sido como un preámbulo por si les preguntan, porque no han venido muchas preguntas realmente en relación a diagnóstico y tratamiento, pero es importante para situarnos. Las preguntas, la mayoría de diabetes están en relación a estas dos situaciones, que son las complicaciones de la diabetes. Entonces hay que tener presente bien estos dos pacientes robots en diabetes. Entonces el primero nos dice, varón de 32 años que ingresa a la emergencia con dolor abdominal, náuseas y vómitos. Al examen está somnoliento, tiene una frecuencia cardíaca en 98, tiene una frecuencia respiratoria en 28, está taquipneico, tiene una presión arterial en 110/60, las mucosas están secas. Además de eso, tiene la glucosa en 320, el pH está en 7,2, el bicarbonato está en 12, la osmolaridad plasmática en 290 y tiene cetonas en orina 3 cruces. Entonces, este cuadro clínico que ustedes ven aquí es el cuadro característico del paciente robot de la cetoacidosis diabética, ¿no? La cetoacidosis diabética es la primera complicación dentro de las crisis hiperglicémicas, es una complicación aguda de la diabetes, ¿no? Dentro de la clínica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que se menciona aquí en el caso clínico, los pacientes van a poder venir con dolor abdominal, náuseas y vómitos. También te van a mencionar que el paciente tiene una respiración característica que es la famosa respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es una taquimia profunda, ¿no? Que es una medida compensatoria a las alteraciones que va a presentar el paciente en el equilibrio ácido-base. Además, también te pueden mencionar que tiene aliento cetónico, que es como un olor a manzana, ¿no? Y ciertamente también puede haber cierto grado de compromiso del sensorio, trastorno del sensorio, como lo ven ahí en el caso clínico, y también puede haber deshidratación. La cetoacidosis diabética es muy frecuente o se presenta con mucha más frecuencia en la diabetes tipo 1. De hecho, es la crisis hiperglicémica por excelencia de la diabetes tipo 1. Sin embargo, no se olviden que también puede presentarse en diabetes tipo 2. De hecho, muchas veces para no darte la tan fácil, te ponen un paciente con diabetes tipo 2 para que no saques tan rápido el caso clínico y te puedas confundir con la otra crisis hiperglicémica, pero realmente la clínica es muy sugestiva para el caso de la cetoacidosis diabética. Si bien la clínica te orienta, recuerda que el laboratorio va a ser lo más importante en este caso. Entonces voy a tener que el valor de la glucosa va a ser mayor de 200 actualmente, porque hasta hace algunos meses era 250. Sin embargo, la última guía de actualización de cetoacidosis diabética nos dice que será mayor a 200 actualmente, pero ojo por si acaso por ahí se encuentran alguna pregunta antigua que diga 250, ¿eh? Porque es el valor antiguo para el punto de corte de la glucosa en cetoacidosis diabética. Además de eso, aparte de encontrar la glucosa elevada, puede encontrar también que el paciente tiene acidosis metabólica, que la acidosis metabólica la voy a encontrar por un pH menor de 7,3 asociado a un bicarbonato que va a ser menor de 18. Esto me dice que se trata de una acidosis metabólica porque la cetoacidosis diabética es el ejemplo clásico, uno de los ejemplos clásicos de la acidosis metabólica. Además, recuerdan ustedes que tradicionalmente se dice que la cetoacidosis diabética no solo es una acidosis metabólica, sino es una acidosis metabólica con anion gap elevado, y el anion gap usualmente estaba más de 10.
No lo voy a poner en esta ocasión aquí porque también en la última guía de cetoacidosis diabética ya no consideran tan importante tener que el anion gap esté elevado. Sin embargo, sí, tradicionalmente, fisiopatológicamente es una acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿no? Y tenemos acidosis metabólica, tenemos hiperglicemia y el otro punto de corte sería la presencia de cetonas, que las cetonas pueden ser positivas en orina o en plasma, ¿no? Dentro de lo que son las cetonas, el más importante de las cetonas va a ser el beta hidroxibutirato, que es el más importante y que la última guía le ha dado mucha relevancia a colocar beta hidroxibutirato. Mientras tenemos en comparación la siguiente crisis hiperglicémica, que dice, mujer de 69 años que ingresa a emergencia por trastorno del sensorio. Al examen tiene estupor, la frecuencia cardíaca está en 110, la frecuencia respiratoria está en 18, la presión arterial está en 90-60, mucosas secas, la glucosa está en 700, el pH 7,32, el bicarbonato 25 y la osmolaridad plasmática está en 330. Además, tiene cetonas en orinas negativas. Entonces, esta es la otra crisis hiperglicémica. Este es el estado hiperosmolar hiperglicémico. En el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, la clínica, lo que va más a llamar la atención en el estado hiperosmolar hiperglicémico va a ser el trastorno del sensorio. Aquí sí el trastorno del sensorio es mucho más marcado que en el paciente que tiene cetoacidosis. La cetoacidosis puede tener trastorno del sensorio, pero el estado hiperosmolar es muchísimo más marcado. Y juntamente con el trastorno del sensorio, lo otro que es mucho más marcado a diferencia de la cetoacidosis es la deshidratación, que la deshidratación puede llevar incluso a que el paciente esté hasta chocado en algunos casos. Entonces, estos dos van a ser muy marcados en el paciente que tiene estado hiperosmolar hiperglicémico. Dato adicional es que es mucho más frecuente que te pongan un paciente con diabetes tipo 2, pero no cualquier paciente con diabetes tipo 2, sino un adulto mayor que no es capaz tal vez de compensar las pérdidas que hay por orina en cuanto a líquidos y que pues como no compensa con la sed o al ingerir líquidos se deshidrata mucho más, generando mayor hiperosmolaridad. Por eso el paciente clásico que suelen poner es el paciente diabético adulto mayor, ¿no? Aquí sí es mucho más marcado los ejemplos en cuanto al tipo de diabetes y la edad. En el caso del laboratorio, lo que vamos a ver es que la glucosa también va a estar incrementada, pero la glucosa va a ser mucho más marcada, entonces la glucosa va a ser mayor de 600 miligramos por decilitro, va a ser muchísimo más alta que la cetoacidosis diabética. Y lo que voy a tener aquí, como su nombre lo dice, es un incremento en la osmolaridad. Entonces, la osmolaridad plasmática, de acuerdo a la última guía, si utilizas la osmolaridad plasmática, ya sea que esté medida directamente del laboratorio o que calcules la osmolaridad plasmática total, que incluye el sodio, la glucosa y la urea, se seguirá considerando un valor mayor de 320, como tradicionalmente se utilizaba. Sin embargo, la última guía te dice que si utilizas la osmolaridad plasmática efectiva, ya, si utilizas la osmolaridad plasmática efectiva, se podría considerar mayor de 300, incluso actualmente para poder hacer, para hablar de hiperosmolaridad. Recuerda que la osmolaridad plasmática efectiva la voy a calcular multiplicando el sodio por 2 y sumándole la glucosa en miligramos por decilitro entre 18. De esa manera se calcula la osmolaridad plasmática efectiva. Entonces, de esta manera son los datos más importantes para el estado hiperosmolar prelicémico. Pero además de eso hay que tener en consideración que no debería haber alteración o no debería, lo que deberíamos encontrar es que no debería estar asociada eh, una acidosis metabólica, ni tampoco deberían haber cetonas. Si bien algunos casos a veces por la deshidratación pueden hacer como una acidosis láctica, que es una forma de acidosis metabólica, para que ustedes recuerden usualmente, porque no lo van a combinar,
no acidosis metabólica, por eso es que ven aquí pH y bicarbonato por encima de los valores de punto de corte de cetoacidosis y que no haya cetonas en orina, definitivamente. Si ustedes encuentran un paciente que tiene toda la clínica de estado hiperosmolar hiperglicémico, pero te dicen que hay acidosis metabólica y cetonas, entonces eso sería un trastorno mixto, donde estén las dos crisis hiperglicémicas juntas, ¿no? Entonces, hay que aprender a reconocer básicamente desde el punto de vista laboratorial y clínico ambas crisis, porque siempre lo más preguntado en diabetes son estos dos pacientes robots, ¿no? Y tenemos un último paciente robot dentro de lo que es diabetes. Miren aquí, mujer de 25 años con antecedentes de diabetes insulino dependiente, que es traída a la emergencia soporosa y al examen está pálida diaforética y vean ustedes que está taquicárdica también por la frecuencia cardíaca que está en 110. Entonces, esta es otra de las complicaciones, otra de las complicaciones agudas de la diabetes que es derivada más por el tratamiento y es la hipoglicemia. Entonces, esta es la otra complicación que tiene la diabetes, solamente que es una complicación más bien derivada del tratamiento, ¿no? Ok, ¿cómo vamos a encontrar un paciente que tiene hipoglicemia? Recuerda que la hipoglicemia lo que va a generar es dos tipos de respuesta en nuestro cuerpo. Vamos a tener síntomas que se van a llamar autonómicos porque van a ser debidos a la activación del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, y vamos a tener los famosos síntomas neuroglucopénicos que van a ser debido a la falta de glucosa en el sistema nervioso central. Primero suceden los autonómicos y luego se producen los neuroglucopénicos. ¿Ok? En los autonómicos, ¿qué es lo que vamos a tener de síntomas? Vamos a ver que el paciente o la paciente va a tener taquicardia o palpitaciones. Vamos a encontrar que va a haber palidez, va a haber frialdad, va a haber diaforesis, puede haber también temblor o tremor, ¿no? Puede haber ansiedad también y la sensación de hambre. De hecho, estos síntomas avisan muchas veces a los pacientes antes de llegar a los síntomas neuroglucopénicos, que los síntomas neuroglucopénicos van a ser cefalea, vamos a tener somnolencia, estupor, coma y convulsiones. Eso quiere decir en pocas palabras cefalea, trastorno del nivel de conciencia y convulsiones. Entonces, primero se dan los autonómicos, luego los neuroglucopénicos. Usualmente lo que te van a poner es, te pueden poner un paciente que está consciente, o sea, que todavía no tiene neuroglucopénicos, pero que tiene ya síntomas premonitorios autonómicos, o con algún neuroglucopénico como la cefalea. O el caso que suelen poner con mucha más frecuencia, paciente que encuentran ya con trastorno del nivel de conciencia y que al examen encuentran todos estos datos, poniéndote como antecedente que tiene diabetes. En el laboratorio lo que yo voy a encontrar es un valor disminuido de glucosa. Esto va a depender si el paciente tiene diabetes o no. En este caso, como estamos viendo hipolisemia asociado a diabetes, entonces en diabetes voy a considerar hipolisemia cuando el valor de la glucosa es menos de 70 miligramos por decilitro. Porque recuerda que en personas que no tienen diabetes, la hipoglicemia tiene puntos de corte más bajos, que suelen ser de 50 a 55 miligramos por decilitro, dependiendo de la literatura que ustedes revisen. Pero en diabetes es menos de 70. Ok. Algunos datos importantes en relación a estas crisis, vamos a tener la hidratación en crisis hiperglicémica. La hidratación siempre les van a preguntar usualmente por la hidratación inicial. La hidratación inicial en las crisis hiperglicémicas siempre se va a dar con suero fisiológico. Esto es lo que más seguimos utilizando, aunque también en algunas guías consideran que se podría utilizar también lactato de Ringer, que serían cristaloides ambos, ¿no? Sin embargo, se sigue utilizando en las preguntas cloruro de la solución fisiológica como la primera. Recuerden que esto es el inicial, esto es independiente del valor del sodio, por si acaso, ¿eh? Es independiente del valor del sodio. Y usualmente se da esta hidratación la primera hora, la primera o dos primeras horas, porque luego sí se hace la corrección dependiendo del valor del sodio que tenga el paciente. Pero usualmente lo que les preguntan ustedes o lo que han preguntado en salud es la hidratación inicial.
en los casos de cetoácidos, los casos, perdón, de crisis hiperglicémicas. ¿Cómo se corrige la glucosa en las crisis hiperglicémicas? A través de insulina, pero ¿cómo se da la insulina en este caso? Ustedes saben que tradicionalmente el tratamiento de insulina se da por vía subcutánea. Sin embargo, aquí en las crisis hiperglicémicas cambia y lo que yo voy a dar es insulina regular, que la insulina regular es la insulina rápida o insulina cristalina, y la voy a dar endovenoso en infusión. Siempre cuando han habido preguntas en relación a la corrección de la glucosa en las crisis hiperglicémicas, han estado destinadas a que reconozcan el tipo de insulina que se da y la vía de administración, más que las dosis que puede uno utilizar. Y en el caso del uso de bicarbonato, que es otra de las preguntas que se suelen hacer en relación a crisis hiperglicémicas, recuerden que como es el bicarbonato, va a tener la utilidad de alcalinizar el pH, entonces no se va a utilizar en estado de hiperosmolar hiperglicémico, porque ahí no tenemos trastorno ácido-base. Entonces solamente lo voy a utilizar en los casos de cetoacidosis diabética, solo en ese caso, pero teniendo en cuenta si el pH es menor de 6.9. No me guío por el valor del bicarbonato de Laga para poder dar bicarbonato endovenoso, sino me guío del valor del pH. Además, recuerden que en el caso de la infusión de insulina, ustedes saben que la insulina tiene un efecto sobre el potasio. La insulina lo que hace es permitir que el potasio pase del extracelular al intracelular. Entonces es importante siempre aquí, antes de dar la infusión, vigilar los niveles de potasio, ¿no? Es muy usual que los pacientes con acidosis metabólica tengan los niveles de potasio altos o ligeramente altos, así que en eso no habría mucho problema porque la insulina los ayudaría a disminuir la hipercalemia. Pero si fuese el caso que hubiera hipocalemia, hay que corregir primero la hipocalemia antes de dar insulina. Y en relación a la hipoglicemia, ¿qué fármacos en diabetes son los que producen hipoglicemia? Eso también es importante porque en el caso clínico que te van a poner de hipoglicemia con estos síntomas, te van a colocar o te van a preguntar tal vez qué fármacos han causado la hipoglicemia en este paciente. Y en este caso van a ser las insulinas, que son el fármaco que más hipoglicemia causa, y los otros fármacos son las sulfonilureas. Recuerda que las sulfonilureas básicamente son todas las que empiezan con glibenclamida, glimepiride y glicazida, actúan a nivel del páncreas y lo que hacen es aumentar la secreción pancreática de insulina, por eso es que producen hipoglicemias. Y finalmente, en relación al tratamiento de la hipoglicemia, ustedes saben que si la hipoglicemia, el paciente está consciente y es capaz de deglutir alimentos, tú le brindas un producto azucarado al paciente. Ese es el manejo del paciente de la hipoglicemia en la casa, ¿no? Sin embargo, ustedes le van a preguntar el manejo de la hipoglicemia en el ambiente hospitalario. Entonces, cuando el paciente no está consciente o no puede deglutir, entonces yo no le puedo dar a este paciente la glucosa por vía oral. Entonces se lo tengo que dar de manera parenteral. La solución que voy a utilizar va a ser dextrosa. En este caso utilizamos dextrosa al 33%. Solemos poner de 4 ampollas hasta 6 ampollas usualmente en endovenoso stat, que va a ser como el manejo inicial o la medida inicial para controlar la hipoglicemia del paciente. Porque luego podría dejarle con una infusión de dextrosa al 5% o al 10%, pero con mantenimiento. Pero para el control de la hipoglicemia de forma aguda en el ambiente hospitalario y sacar rápido al paciente de la hipoglicemia, utilizaré dextrosa al 33%.